La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. ¿Cuánto tiempo, Adriana Morelos, que hay? Buenos días. Buenos días. Es que un día es un vacío, ¿no? Decíamos, aquí es que nos hacen... Dificilísimo. Hombre, eso, nos ¿no? hacen un agujero en mitad de la semana. ¿Sí? Parda, Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días, Robert. Aquí estoy, a ver si... No sé si se ve en el vídeo mi No, espléndido figura, pero estoy intentando quitar la silla con un enchufe. ¿Cómo que estás También intentando? la A ver. magia de la radio. Pero a ver, espera. A ver, un momento. echa para allá. Justo el día en el que de momento no sé si vemos ya Barcelona Ahí o no al vemos. fondo, al fondo. Ahora enseguida Sí, os ¿no? vamos a ver. No, yo de momento nos veo, pero enseguida yo creo que lo vamos a conseguir. Es posible que se vea en la realización, por eso digo que no, pero que estás intentando quitar una silla con un Sí. enchufe, ¿cómo es eso? Con un ladrón. He cogido un ladrón Sí. y le metí una yesca así a la silla. Ahora vemos, Ya. Y entonces la he movido y yo creo que ya se nos ve bien. O sea, que ha sido... Vale, pues por una seguro. vez ha funcionado la ciencia. Vale, o sea, la técnica está de no funciona el ordenador, le da dos golpecicos igual, pero para quitar una silla, ¿no? Sí. Vale, pues muy bien, nada, de consumo interno. Para aquellos que no nos ven en vídeo, pues un entretenimiento Bueno, más. está bien, también lo escuchas y dices, mira que... Oye, mira, yo pensaba que yo era tontico, Mira. pero ese que sale por la radio es más. Mira qué Mira, tonterías ya- hacen ahí también. Claro, y así a uno le da gustera también Vale. eso. Bueno, oye, que tenemos detectives, tenemos como cada semana, estamos despistados en lo del día, porque eso de que nos hayan roto la dinámica, pero hoy es jueves, es 7 de noviembre, dentro de un ratito, a las 4:30 más o menos vamos a despertar a Félix Martín, fiscal, como es habitual. Mi prefe. Muy feliz. Mi prefe. Y de momento tenemos historia nueva de los detectives. Que Es tenemos- verdad que ya habíamos resuelto. Tenemos que estrenar historia, efectivamente. A ver, efecto con costrina le hemos puesto de título. Hola, qué guay. Efecto con costrina. Con Jolín. costrina. Sí. Alberto está a punto de dormirse y lo que hace siempre es ponerse un podcast de Acontece que no es poco de Nieves con costrina. Para los no iniciados, que yo creo que a estas alturas Hombre. es muy difícil, y más siendo oyente de la cadena SER, que uno no sepa nada de qué va, que ya lo dice el título. Acontece que no es poco, de Nieves con costrina, hechos históricos. Si acontece, y- nos vamos. Pues sí, si acontece, nos vamos. O acontece como pueda, sí. Hecho el repaso de algún episodio de la historia hecho de una forma muy particular, muy sui generis, pues con el sello con costrina. Con costrina, lo hace con costrina. Exactamente, con Constrain, nuestra amiga con Constrain. De repente Alberto, que es el que se ha puesto el podcast, oye algo ahí que está a punto de dormirse ya. Y oye algo que le hace saltar de la cama. Va al salón, entonces busca algo en la tele y luego llama a la policía para resolver el caso del que todo el mundo está hablando. Ya está, hasta ahí puedo leer. Vale, yo tengo una pregunta Sí, ya ya. cuando me dejéis. Sí. Joder, ya de entrada. ¿Qué te pasa? ¿Has Vale, dicho no, va al no. salón? ¿Y lo de la tele que has dicho, perdona? Me creía que le preguntabas. No, que- a ella Te digo no. Barcelón. No, Te digo yo Barcelón. también Barcelona. ¿Está escuchando a Concostrina o a Barcelona? No, está escuchando el podcast de Concostrina a punto de dormirse. De repente oye algo que le hace saltar de la cama, va al salón, entonces busca algo en la tele, Busca en la tele. Y luego llama a la policía para resolver el caso del que todo el mundo está hablando. Vale. ¿Tú ya tienes la pregunta? Sí, ya la tengo. Venga, tira. Lo que oye es algo en el podcast. Sí. Vale. Sí. No, digo, porque a lo mejor No, he escuchado algún ruido. Oye, está ven muy aquí, bien, que está esto muy soy bien. un asesino. Está muy bien, que además siempre juegan con este tipo de... Claro. Te veo toreado, igual Hombre, que... nos quieren hacer la jugarreta muchas veces. Claro, Mara Torres también ha preguntado eso, solo eso. Dice, oye, pero tenemos ya que dar... No, pero está muy bien. Yo pensaba que había sido original, me cago en la leche. Pero el que lo pregunten las dos primeras personas que hagan esa pregunta, yo creo que es muy significativo. Y además así... Dos instituciones de la radio, además. Por favor, dos instituciones, exactamente.
Así quitamos desbrozamos dudas sobre si no, a lo mejor te ha puesto el podcast, pero oye algo que parece que viene del piso de arriba. No, lo que oye y que le hace saltar de la cama es algo que está oyendo en el podcast de Acontece que no es poco de Conconstrain. Venga, ¿Has dicho para resolver el caso, perdona? Sí. El caso, a secas. El caso del que todo el mundo está hablando. Vale. Sí. Yo quiero saber si lo que busca, ya que ya sabemos dónde lo oye, lo que busca en la tele es una serie histórica. Lo que busca en la tele una serie histórica, no. Vale. ¿El caso es un asesinato? No. El caso del que todo el mundo estaba hablando en ese momento. ¿Está basado en un hecho real? No. Vale, ya me la quito. Está bien. ¿Alguna más? No, yo del aparato electrónico no, porque ya está la tele, entonces no la voy a hacer. Bueno. Se puede hacer de otras maneras. He ido un poco de listo ahí, ¿no? Sí, Un poquito. un poquito rabia, ¿eh? Me gusta. sobrado ahí, ¿eh? Pero no, os digo que a lo mejor podría haber, sabemos que está la tele, de por medio está el dispositivo en el que se haya puesto el podcast, ya hay aparatos electrónicos, a lo mejor podríamos preguntar, ¿hay algún otro tipo de aparato eléctrico, electrónico, dispositivo, como queráis preguntarlo, que entra en juego aquí? Gadget. Vale, digo yo, se podría preguntar así, a lo mejor. No sé si valdría de algo, pero... Sí, pues no la voy a hacer. No la haces, vale. Pues entonces José Antonio desde Torre del Mar, en Málaga. José Antonio. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿tienes un número? El primero de los que repartimos hoy para el sorteo de mañana. Mañana, sí, esta semana es más cortita. Así que no sé si podré escucharte, porque esta noche por hace por ver no me he podido tomar la pastilla para quedarme dormido y estoy... Y mañana a lo mejor te la puedes tomar. Mañana te la puedes tomar. Por nosotros no lo hagas. Si te la tienes que tomar, te la tomas. Porque si por lo que sea, si la suerte te acompaña en el sorteo para alguna de las novelas que hay de premio de consolación o para entrar en la final, nosotros ya te avisaremos, José Antonio, no te preocupes. Ya te despertaremos. Roberto, yo te voy a decir que Dime. yo me quería disculpar contigo porque no sé si te acuerdas, yo soy José Antonio de Ronda, pero yo ahora estoy en Torre del Mar en una residencia. Ya. No sé por qué, pero no, vamos a jugar a los detectives. O sea, no sé por qué, pero por lo que sea, estás disculpado. Y ya está. Sí, ya está. Estás disculpado. Venga. Mira, Dime. según ya he escuchado yo la historia, para mí puede ser una desaparición. Una desaparición. Hombre, pues mira, una desaparición es lo más... No es exacto, pero es lo más parecido. O sea, el caso ese del que todo el mundo está hablando, la historia que resuelve Alberto al escuchar algo en el podcast de Concostrina y después comprobar una cosa en la tele y tal. Yo lo cuento mucho. También, ¿no? Concostrina. Sí, buenísimo. Vale. Pues sí, podría ser una desaparición, es lo más parecido. ¿De acuerdo? Pues vale, muchas gracias, Roberto. Venga, muchas gracias a ti, José Antonio. Gracias, un abrazo. Adiós. Tengo una. Hasta luego. ¿Tienes otra? Tengo una de Barcelona. Venga. ¿Se puede tratar de un secuestro? Sí. Me la ha quitado. Sí. Es un secuestro. El caso del que todo el mundo está hablando y que resuelve, después de escuchar a Concostrina y comprobar una cosa de la tele, es un secuestro. Vamos muy bien, ¿eh? Han secuestrado una momia egipcia o algo, ya verás. No han secuestrado ninguna momia egipcia. Vale. ¿Algo más? Está basada en un hecho histórico, ya he dicho que es real. En un hecho histórico. Bueno, salvo lo que cuente Nieves Concostrina, que siempre se refiere a un hecho histórico, salvo eso, el resto de la historia no. Es decir, lo que cuenta Nieves Concostrina no es ninguna invención, siempre es desde su sorna, óptica, visión particular, distensión, incluso hasta para el episodio quizá más grave de la historia, con la firma de Concostrina, pero es un hecho histórico, sí, lo que está contando. Eso solo es hecho histórico. ¿Y ese hecho histórico que está contando Concostrina en su podcast es un secuestro histórico? No.
El secuestro es el caso que resuelve. El secuestro. Pesadita, Claro, como- claro, ¿Cómo ha molado no, este yo qué secuestro? sé. Hombre. ¿Cómo ha molado este secuestro? Podría ser. Sí. Yo Sí, recuerdo, sí. mira, pues casos de secuestros. El de. En España, por ejemplo, Emiliano Revilla. Por ejemplo, recordamos, no, y que. Ortega Lara. Ortega Lara. De los que haya hecho algún episodio Nieves con Cristina, Cristina, recuerdo me suena algunos, uno, recuerdo pero algunos, sí, no, sí, sí. no. Claro. Vagamente. Hombre, por ejemplo, cómo acabó lo de Charles Manson, Ah, es verdad. por ejemplo. Sí. Ah. Pero no, da igual, no tiene que ver con un secuestro el caso histórico de Con Costrina del podcast. Oye, ponemos una cancioncilla, ¿no? Sí, que sea chula, por favor. Hace día que no ¿Alguna vamos... de secuestros? No me parece que hable de secuestros, pero una cancioncita, sí, es una pequeña joya, que no es, iba a decir muy conocida, no es nada conocida, pero la pongo ahí, la ponemos ahí en la lista, la incluimos. El Losing My Religion. ¿no? Yo creo que esta no se conoce tanto. Si amanece, Pues empieza igual, ¿eh? No, ya verás. Lost in my religion. No. ¿Qué va? Hola. con Roberto Sánchez. How deep does it go? Do you not know? Sipping whiskey in the daylight. We're down to get lost. Roll around in the moss. Skinny dipping in the daylight. I love you. I'm really wishing that you do too. I love you. I'm really wishing that you do too. Watch out. How deep does it go? Do we wanna know? Tripping silly in the daylight. I love you. I'm really wishing that you do too. I love you. I'm really wishing that you do too. I love you. I'm really wishing that you do too. I love you. I'm really wishing that you do too. ¿Alguien en la sala conocía la canción esta de Stand Back? No, estaba yo guapa, ¿eh? que no sé si se ha publicado siquiera aquí en España. Ahí rebuscando la hemos encontrado en el Spotify. Y La tenía Marta Centella. la tenía Es inglesa. Sí, efectivamente. Por un momento por la voz pensaba que era Tracy Chapman. Ya, no, es un... No, enseguida me di cuenta que no, pero así como la primera vocecita. Sí, si la ponéis en Spotify, es de esas que ahora casi todas tienen vídeo, entonces es un tipo con una guitarra que va dando vueltas sobre sí mismo cantando esta canción. No más que eso, ¿eh? Y que O sea, como que la música bien, pero que no hay nadie al volante. Bueno, bien, a ver, para hacer esta canción, esta pequeña joyita de Sí. escasamente 3 minutos, algo tiene que haber. El Koji Kabuto sí tiene que estar ahí. Nadie en le su quita sitio. que sea un genio, ¿eh? No, Pero claro. Que por cierto, se llama Moss, así como Kate Moss, ¿Moss? como de como de musgo en inglés. Me lo ha dicho Centella, que es la que domina aquí el inglés. Dice, esto es de musgo. Digo, pero ¿será una canción dedicada a Kate ¿Pero en Moss? plan José Luis Musgo? ¿O No, Musgo? en plan Catalina Musgo, de Kate Moss, pues igual, vale. el de Catalina Musgo, pues de apellido, pónselo de título y ya está. Moss, pero que estas cosas se resuelven básicamente yendo a la lista de Si Amanece Nos Vamos, Ser, en Spotify, y buscando la última canción que haya caído ahí. La última o la primera, según lo tengas configurada. Oye, están haciendo ya algunas preguntas muy interesantes sobre esta historia. A ver si me salen por aquí. Espérate que hoy tengo... ¿Tiene relación con el secuestro del cadáver de Charles Chaplin, lo que cuenta Nieves con Costrina?
La noticia, el caso del que todo el mundo está hablando es un secuestro, pero lo que es que yo creo que Neko, que es quien ha puesto esta pregunta en YouTube, lo ha hecho antes de que hayamos deshecho ese entuerto. El caso del que todo el mundo está hablando, y por lo tanto el que resuelve Alberto, es un secuestro. De lo que habla Nieves con Costrina no es ningún secuestro. No es el de el entierro de Carlos Gardel. Susana dice, ¿es el episodio sobre el entierro de Carlos Gardel? No, tampoco. Habla de cosas nazis, como dice Nieves, que lo dice muy frecuentemente. Lo pregunta también Susana. No habla de cosas nazis. Vaya. ¿Tiene que ver con la realeza? Pregunta Tobe. No. Uy, eso es buena, porque esa descarta y... Bueno, o sea, hay una relación, un idilio que tiene con Costrina con la realeza. Con los mastuerzos. Un amor-odio sin amor. Bueno, el más tuerzo sobre todo. Que el más tuerzo, que es Fernando VII. Sí. Ese. Dice, el protagonista de la historia de la nuestra, Alberto, cuando va a buscar algo en la tele es que consulta el teletexto. No consulta el teletexto. Molan, las historias con teletexto. Hombre, tendría que haber más, Sí. Me lo apunto para hacer alguna con teletexto. Pero que no será mañana, porque si no... claro, pues o si no... sí, Claro. O sí. Porque a lo mejor así mañana, ¿no? Pensamos que eso... Claro, se tiene que hacer un contexto donde parezca que no hay... Contexto y con teletexto. Ahí, por eso iba. Bien, Contexto, bien, teletexto. bien. Lo ha pillado la primera, bien. Pero que tendría que ser un contexto donde parezca que no viene a cuento el teletexto, porque y lo cuelas ahí. No va a ser fácil. Y sin ningún pretexto. Bueno, el pretexto que os ha gustado mucho que haya historias con teletexto. Sí. ¿No? Eso es. Vale. Ya hemos despertado a nuestro Iba a decir, ya no sé más palabras con texto. No, contexto no, pero experto sí. Vale. Nuestro experto del juzgado de guardia, Félix Martín, ya está despierto. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí recién inaugurada una historia. Hola Félix, en Hola, el contexto chicos. especial. Oye, pero es verdad, Félix, que estás despierto desde las 3 y No. haces tiempo hasta que te damos paso. Dile la verdad, Félix. No, No. la verdad es que... No duerme. Félix no duerme nunca. ¿Cuántas Coca-Colas te tomas al Ahí día, está. Félix? Pues entre Y 25. 7, 8 más o menos. 7 y 8. Bueno, la última vez nos dijo 8. Va bajando la dosis. Venga, vamos bajando bien. Va bajando la dosis. Venga. Nada, estamos aquí con una historia. Te cuento si quieres, por si te quieres ya implicar en el caso. Alberto está a punto de dormirse. Alberto es el protagonista de esta historia sobre el efecto Concostrina. Y Alberto se pone un podcast de Acontece que no es poco, de nuestra compañera Nieves Concostrain. De repente Alberto oye algo que le hace saltar de la cama. Alberto va al salón, busca algo en la tele, no en el teletexto, que de eso venía ahora la tonta esta. Va al salón, busca algo en la tele y luego llama a la policía para resolver el caso del que todo el mundo está hablando. Y ese caso es un secuestro. El caso del que estaba hablando Nieves con Costrina en su capítulo histórico no tiene que ver con un secuestro. Vale. Y sabemos, bueno, las preguntas básicamente que ya han salido por aquí, yo creo que las hemos ido introduciendo conforme te contaba el enunciado. Juan está en ruta hacia Bellpuig, en Lleida. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenos días, como quieras tú, como quieras. Pues nada, aquí vamos en ruta. Sí. Un saludo al equipo, que son buenísimos todos. Ah, que sí, son muy buenas personas además. Son muy buenos. Sí, se les ha visto cruzar a viejitas en la calle, en los semáforos, sí, son muy buenos todos. No, tú te ríes, pero... Y os ha olvidado un secuestro muy importante, la farmacéutica de Olot. Hombre, entre otros. María Ángels Feliu, sí. Exactamente. Sí. Pero Exactamente. ni ese es el secuestro que resuelve Alberto, ni Nieves con Costrina está hablando de ese secuestro. A ver. Yo pregunto. Pregunta. Rafa, cuando Nieves con Costrina está hablando en ese podcast... Se llama Alberto, pero bueno. Bueno, igual, Rafa Alberto. Quien dice Alberto dice Rafa, claro. Sí. Son nombres parecidos tampoco. Bueno, pregunto yo, Nieves con Costrina, que es una crack, cuando habla en ese podcast, ¿Alberto reconoce de quién está hablando y sabe que ha secuestrado a alguien? No.
Es complicado. Bueno, a ver, complicado, pues, si llevamos, claro. llevamos 2 minutos prácticamente con la historia, hombre, si acaba de estrenarse. No querrás tú resolverla aquí a la primera, que a veces ha ocurrido, ¿eh? No. Pero Nieves con Costrina no habla del autor del secuestro, ni de la persona secuestrada. No. Vaya, pues me quedo un poco ahí pillado. Bueno. Me quedo pillado. Bueno, Juan, muchas gracias por intentarlo. Nada. Gracias a vosotros que me hacéis la ruta muy amena y muy distraída. Y Mara Torre también. También. Pues yo se lo digo, bueno, a esta hora ella va para casa y nos va escuchando siempre, así que... Pues dale un abrazo de parte tu parte. de Juan, el camionero sevillano. Juan, el camionero sevillano, que esta noche Todo va... junto. Sí, Juan, el camionero sevillano, se escribe todo junto, que esta noche va hacia Belpuig, en Lleida. Juan, muchísimas gracias, un abrazo. Pero además te comento, la vuelta que tengo que dar debido a la catástrofe de Valencia es alucinante. Así. Claro, porque yo, por ejemplo, salgo de Algeciras Sí. y para ir a Belpuig cojo dirección Granada, Caravaca de la Cruz, Humilla, Sí. y entro ya en la de Valencia. Claro. Sin embargo, ahora me tengo que venir a Sevilla-Madrid, Madrid-Zaragoza y Zaragoza-Belpuig. ¿Cuántos kilómetros haces de más entonces? Unos 230 por lo menos. 230 de una distancia de unos 1000 o 1000 y algo. Desde que Desde Algeciras a Belpuig creo que hay unos 1070. 1070, claro, pero que ahora se te convierten en 1300 casi, ¿no? 1300. Claro. Claro. Bueno, oye, Juan, gracias por llevarnos contigo. Un abrazo muy fuerte, que se dé todo bien. A vosotros. Un abrazo, hasta luego, hasta ahora. Bueno, ¿alguna pregunta más Tengo en la una, sala? sí. Tira. Voy a hacer una que parece una obviedad, pero por si acaso. Lo que dice Concostrina es lo que inspira, las palabras de Concostrina son lo que inspiran a Alberto para resolver el caso. Sí, tanto es así. Bueno, pero primero para buscar algo en la tele y entonces después, cuando comprueba que lo que él está buscando en la tele le da la razón, entonces llama a la policía y resuelve el caso del secuestro. ¿Podría buscarlo en otro lugar que no fuera la tele? No. Por ejemplo, aquí estaban preguntando si lo que busca es información del secuestro. Lo preguntaba Toberrolo en YouTube. No exactamente información del secuestro, porque entonces lo podría buscar en internet, en cualquier otro medio digital. No, lo que busca lo tiene que buscar en la tele. ¿El secuestro es de una persona? Pregunta Cogos en Twitter. Sí, es de una persona. ¿El mando de la tele tiene algo que ver? Pregunta José María, también nos sigue a través de YouTube. No es importante para la trama, quiero decir, el mando de la tele solo funciona si es que la tele de... Como para jugar a Lugo, aquel, ¿no? Que jugabas con el mando de la tele. Trébol, estrella, corazón. Totalmente, aquella, la invención de la tele interactiva, y eso era año 1994, cuando jugaba pero era con el teléfono, pero bueno, era para... Sí, ya. Pero, no, el mando solo, pues lo que le sirve a cualquiera, en este caso a Alberto, para poner la tele, para hacer lo que, si hubiera ido a buscar en el teletexto, para buscar en el teletexto, pero no tiene más peso argumental en la historia. Entonces, no valdría, por ejemplo, un smartphone con una aplicación de televisión instalada. También. De Chromecast. También vale. También. Vale. También. Siempre que vea la tele, porque él lo que va a buscar es la tele. Quiero decir, no va a buscar en la tele algo que él tenga, yo qué sé, en un DVD. Él va a buscar en la tele. Y si la tele funciona o la aplicación de la tele funciona igual que su tele, también le serviría. ¿Y lo que va a buscar en la tele es la última hora? No. Necesita contrastar una imagen que ve en la tele. Sí. ¿Tiene algo que ver el secuestro con el Si amanece nos vamos? Pregunta Raúl. No. ¿Estaría hablando Julio preguntó en YouTube, estaría hablando quizá con Constrain de las concubinas de los faraones del antiguo Egipto o de las esclavas sexuales de Roma? No. Ni de una ni de otra. Falta lo de cuidado si van en carretera, ¿eh? Dilo, Iker, por favor.
Vaya semana. Vaya Me semanita estáis llevas, dando. Te la está jugando todo el mundo, Iker. Estás escogiendo bien al equipo, ¿eh? Jolines, cago en la leche. Esa selección no la hace Luis de la Fuente. ¿Que lo haces con Infojob o con quién estás haciendo la Bueno, estoy selección del equipo? tanteando a John Cobra, a ver si se une también a mis colaboradores. Sí, para bajar el tono, ¿no? Sí. Churumbé de Málaga. John Cobra para incorporarlo a tu equipo para bajar el tono. Joder, pues no sabes, con el afecto que te tenemos, no sabes lo mal que nos sabe. Que claro, Bueno. es que se la juegan. Joder. Bueno, Bueno, oye, con la buena intención. Iker, di eso de cuidado si van en carretera. Cuidado se van en carretera porque el relato puede impresionar. Vale. Un último intento, lo probamos hoy, un último detective o no. ¿Sí? Sí. Venga, Juan, sí. Juan de Valladolid. Hola, Juan. Hola, Roberto, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. no te veo muy convencido, pero bien. Ayúdanos a ver qué preguntarías o qué propondrías tú para avanzar en el caso. Da la casualidad que la Nieves con Cocina, te lo dijo otro día, es que me encanta y la sigo desde hace muchísimo tiempo. Y la pregunta es la historia de España? Anda. Anda, pues mira, sí, porque así iríamos descartando. No, lo que está contando Nieves con Costrina no tiene que ver con la historia de España. No tiene que ver nada con España. ¿Y con la monarquía? Con la monarquía tampoco. ¿Y con la iglesia? Y con la iglesia hemos topado. Hemos topado, sí. Que dicen, el Quijote dice hemos dado, no hemos topado, pero Ya. bueno, La así madre que lo me hemos parió. desvirtuado siempre. Bueno, Pues bueno. La madre que te parió no estaba tampoco en el guión de Nieves con Costrina ese día. Bueno, Juan, hace 84 años que me parió. yo creo que lo que cuenta con Costrina en este caso se remonta un poquito más allá de los 80 años. Mira, es una pista, es una pista. Vaya pista, es una ¿eh? pista, es una pista. Oye, Pues Juan, mira, Roberto, dime. yo como llevo escuchando a Nieves con Cocina todos los días, y es raro que no lo sepan. Ya, Pero bueno, ya. voy a dejar a los pero- demás que vayan opinando para luego yo hacer una idea. Claro, hombre, Juan, pero ten en cuenta que es que Nieves con Costrina a episodio diario, más los de los días especiales de fin de semana sin carrusel, días festivos, etcétera, toca tantos palos que yo creo que Sí, aunque pero hiciéramos ahora inventario de indexáramos todos los temas que ha tratado Nieves con Costrina, esto igual no nos iba a servir para resolver la historia. Es que yo la escucho todos los días. Lo sé, Juan, si no sales aquí como habitual, si no sales, eres de los oyentes, no eres eventual, tú eres fijo, te tenemos aquí Es fijo. platino, ¿eh? Buscas ahí en la radio horas escuchadas como en el móvil y te sale de Juan, la SER. Juan el primero con diferencia. Bueno, Y Juan, el día que toques de deportes, entonces sí que me llevo todos los premios. tienes ganas, Sí, tienes tiene ganas. ganas de darle con el fútbol. Al Tienes final, ganas. al Aquí final- Hombre. tendríamos que hacer la próxima historia que fuera con teletexto y fútbol. O sea, sí? teletexto y deportes y ya redondeamos. 165. Estoy contento que ha ganado mi Atleti hoy. Hombre, Estoy muy bien, contento. Hombre. muy bien, muy bien. Y el Barça de Edgarita. También, También me encanta. ha perdido mi También estrella me roja. encanta, me encanta. Juan, Eso es una una máquina de... El Barça Sí. es una máquina de hacer Estamos. fútbol. Una Mira máquina, que llevo una años viendo al Barça. Hmm. Llevo, fíjate, tengo 84. Imagínate. Y Madre. desde Kubala. ¿Tú qué Suárez crees? y ¿Tú qué Manchón. crees? ¿Que has oído más a Nieves con Costrina o has visto más jugar al Barça? ¿O has oído Yo más he la visto- radio? A ver, en He ese visto más jugar al Barça. más jugar al Joder, Barça le- más que Nieves con, o sea, primero estaría la radio, después el Barça, después Nieves con Costrina. Hombre, es que yo al Barça desde Kubala, Bueno. Luis Suárez, Manchón, César, Todos. Segarra, Gensana, O Ramallés, sea, al final me lo cuela, me mete la alineación esta que me quiere colar. Gonzalo Juan. segundo, Al final, Gonzalo tercero. da Fíjate, igual que estemos hablando de con Costrina, digo, voy a hacer la historia con Costrina esta por si llama Juan, que seguro que no va a tener excusas para meterme. ¡Pap! Y Pues me sí. mete el Barça de Kubala, de César, Manchón y todo eso. Jo, Juan, Dice, es que eres. Egipcio, buah, pues Da ahí igual, ven, pues egipcio. Mohamed Salah no veas. Hombre, claro, pues anda que no hacen el egipcio cuando se lo llevan crudo, ¿verdad? Los fichajes del Barça, tal. Me cuela siempre. Juan, tienes una habilidad ahora enorme. Ahora que si comen esto, que si comen otro. Cuando yo jugaba al fútbol, Bueno, una buena chuleta. Eso, y hombre. punto. Claro que sí. Y ya está, ya Ya está. funciona. hombre. Bueno, Juan, oye, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta la próxima. Roberto. Hasta luego. Voy a seguir pensando. Tú piensa. Dale. Venga, 2 minutos, descansamos 2 minutos y después ya abrimos enseguida. ¿O tenéis alguna de ultimísima hora, alguna pregunta así? No. Yo tengo una alineación. Una, pero del fútbol también. Una alineación. Es que yo estaba pensando en el Che Guevara, pero con lo de los 84 años de Juan ya. Ya, el Che Guevara aquí en la historia Sí, esta no sé por qué me ha venido a la cabeza. no cuela. Cuatro y 36, 3 y 36 en Canarias. Bueno, y por cierto que ya tenemos abierto el Observatorio Meteorológico, línea con el Observatorio Meteorológico de Rubí, con Luismi Pérez. Luismi, que por cierto hace un par de días nos dijiste, no, esto ya se disuelve, todo parece que pasa el peligro de las lluvias torrenciales, pero en las últimas horas, a ver si hoy se aclara o no se aclara el tiempo. Luismi, buenos días. Buenos días. El tiempo no se aclara en el Mediterráneo, donde de hecho vamos a tener algunos chubascos y habrá que estar pendientes de algunas tormentas fuertes entre Baleares, la costa de Valencia, la de Alicante y en la Costa Brava. En cualquier caso, no esperamos que sean lluvias demasiado persistentes. En el resto del país, más tranquilidad, pero ahora mismo y hasta media mañana, mucha niebla en los valles del interior del país. Y seguimos con esta temperatura muy, pero que muy suave para un 7 de noviembre. Y está muy de moda lo de los pactómetros, los no sé qué metros. ¿Cómo que metros? Y en No sé. meteorología tampoco nos quedamos allá. De hecho, os voy a traer dos nombres muy raros de dos aparatos que existen para saber algunos elementos del tiempo. En este caso tenemos el granizómetro. ¿Qué dices? Por ejemplo. Anda, Y suena a cachondeo, Sí, pero suena no es así. granizado. Es una forma de saber la cantidad de granizo que cae y sobre todo el tamaño que tiene. Eso sirve bastante pues para las compañías aseguradoras y demás Ya. cuando ha habido una granizada. Y otro nombre muy raro que luego también os voy a ir exponiendo. Pero más raro que el granizómetro. Claro, ¿Vosotros nos qué dejas pensáis? Esto es un fucking check de esto que tenemos que hacer, ¿no? Como No, yo con creo los que se refranes. la ha inventado directamente. Se lo ha sacado. Tratándose, Luismi, ya sé que es una trola. Se lo saca todo de la manga, ¿verdad, Se lo Miguel? inventa. Claro, todo inventado. Todo Me estáis inventado. pagando. Bueno, Félix Martín ya despierto, ya saludado, fiscal, abrimos el juzgado de guardia. Félix, como tenemos la costumbre, tienes la costumbre de proponernos el fragmento de una serie, de una película, en función del tema que abordes. Hoy, si te parece, vamos a hacerlo al revés. En lugar de avanzar de qué hablamos, de qué hablas, ponemos el fragmento de la película y ¿te parece? Y enseguida comentamos. Me parece, A ver. perfecto. La película es Tregua en Navidad. Que trata un episodio histórico del que a veces le he oído hablar, por cierto, a Nieves con Costrina, que es la tregua, una historia real sucedida durante el principio de la Primera Guerra Mundial, en la Navidad de 1914. Cuando los que, como oímos aquí, cantan lo que nosotros conocemos como el Noche de Paz, son soldados en diferentes frentes de diferentes zonas, soldados alemanes, franceses, escoceses. Por esa noche, al menos, enterraron sus diferencias, celebraron la Nochebuena juntos, pero fue una noche de tregua. ¿Por qué has elegido esta película, Félix? Porque para mí simboliza tal vez lo que es capaz de hacer el ser humano, lo mejor, incluso en el peor momento, como es en el tiempo de la guerra, ¿no? Que es ponerse de acuerdo, parar, ¿no? Y tratar de hermanarte con otro ser humano. Es evidente que hay guerras en nuestro tiempo y en nuestro mundo, aunque está hecho el ejercicio, ¿eh? A cualquier persona le dices guerra y inmediatamente te evoca al pasado, como si no existiera. No sé si es porque desde aquí, desde Occidente, le damos la espalda. No hace falta más que asomarse a Oriente Próximo, a Ucrania. Estaba, desde luego, estaba en juego también parte de eso en la campaña electoral de Estados Unidos. Bueno, básicamente hoy lo que te querías preguntar es si los derechos humanos en el mundo están ahora mejor o peor.
Bueno, charlemos, a ver si llegamos a alguna conclusión. Yo primero te quería preguntar, hay dos conceptos que hay que diferenciar, ¿no? Derechos humanos y derecho humanitario. Efectivamente, yo creo que, no sé si estaréis conmigo, ¿no? Que es una de las principales confusiones que se producen, porque es verdad que además la palabra es muy parecida, derecho humano, derecho humanitario, ambos tienen un objetivo común, proteger a las personas, a la vida, a la salud, a la dignidad, pero se aplican en situaciones distintas. Vamos a verlo, ¿no? Los derechos humanos se aplican en todo momento y situación. Sin embargo, el concepto de derecho humanitario busca proteger a las personas que no participan en un conflicto armado, bien sea la población civil o bien normas que tratan de poner límites a los usos de la guerra, aunque parezca paradójico, ¿no? Por ejemplo, trato digno a los prisioneros de guerra, atención a los heridos. Por eso son, por tanto, dos conceptos diferentes. Vale, ese es el texto, la teoría de los conceptos, pero algún ejemplo para que lo veamos todavía más claro. Vale, vamos a poner ejemplos actuales. Son derechos humanos, por ejemplo, las normas que regulan el trato a los detenidos por la policía. Otro ejemplo, las normas que rigen el trato a las personas que están en prisión en España. Por ejemplo, en España, por derechos humanos, se prohíben los trabajos forzados a las personas que están en prisión, o se prohíbe que vistan algún tipo de uniforme, como hemos visto en las películas, por ejemplo, norteamericanas, ¿no? que tienen que vestir algún tipo de uniforme. Sin embargo, ejemplos de derecho humanitario son las que rigen en caso de enfrentamiento militar. Por ejemplo, son las que no está cumpliendo de ninguna manera, de manera palmaria, el ejército de Israel con la población palestina en este momento. En ocasiones se dan los dos, es decir, personas que huyen de una guerra, derecho humanitario, y tratan de refugiarse en otro estado apelando a sus normas de derechos humanos. Aquí nos encontraríamos ante una combinación de los dos tipos de normas. Vale, oye, ¿desde cuándo y por qué surge el derecho humanitario? Pues la historia es muy, muy bonita. Y yo creo que también un poco para animarnos por toda la situación que estamos viviendo en las últimas semanas, ¿no? Si te parece, vamos a contarlo. Y hay un protagonista que se llama Henry Dunant, que yo no lo conocía, y un organismo que todos conocemos, y vamos a contar su historia, que es la Cruz Roja Internacional. Vale, venga, empecemos por Henry Dunant. ¿Quién fue? ¿Por qué es relevante en esta historia que nos quieres contar, Félix? Pues fijaros, nuestro amigo, porque ya le vamos a considerar nuestro amigo Henry, nace en 1828. Era un banquero suizo. Situémonos en 1859, cuando él tiene apenas 30 años. En concreto, el 24 de junio de 1859, Henry viaja al norte de Italia, muy cerca de la población, os sonará, de Solferino, el mismo día en que allí se enfrentaban los ejércitos austriaco, francés y piamontés. En el siglo XIX había una visión muy romántica sobre la guerra, y esto a los que nos gustan las novelas del siglo XIX lo puedes comprobar, ¿no? Henry puede comprobar ese día que había pocas cosas más alejadas de la realidad que ese romanticismo de la guerra. ¿Por qué? Porque al anochecer puede contemplar estupefacto sobre el escenario de la batalla de Solferino cómo yacen 6.000 muertos, así como había 40.000 personas más o menos heridos que prácticamente estaban abandonados a su suerte. ¿Por qué digo esto, Roberto? Porque no había organizado ningún sistema de socorro para cada uno de estos ejércitos. Entre otras cosas, porque existía el temor de que si acudías a rescatar a los soldados de tu bando, podías volver a ser atacado por el ejército rival. Y Henry, se quedó horrorizado porque esas personas, la mayoría de los heridos, estaban condenados a morir sin que nadie les atendiera. Eso le hizo pensar a él que quizá se pudiera hacer algo, pero muchas alternativas, muchas posibilidades, parecen esa situación que nos describes no tenía, ¿no? Pues lo más bonito de la historia de la humanidad es que las grandes mujeres, los grandes hombres, son los que en situaciones de máxima adversidad son capaces de hacer grandes cosas y conectar con otros ciudadanos. Y vais a flipar con la historia. Lo que hizo Henry... Se está haciendo un concostrino. Sí. Hoy, claro. Oye, sí, a ver qué nos dices ahora a propósito de Henry. No. A ver, pues fijaros qué bonito, ¿eh?
Henry se va a los pueblos cercanos, a todos, fronterizos, Sí. y pide a sus habitantes, qué casualidad que sobre todo mujeres, porque siempre son las mujeres las que son capaces de hacer las mayores cosas de dignidad, que les ayudaran a socorrer a los heridos, convenciendo a las poblaciones locales de distintos territorios para que atendieran a todos los heridos sin fijarse en qué bando del conflicto estaban, usando el lema Tutti Fratelli. Todos hermanos, ¿no? Todos hermanos. Acuñado por las mujeres a gritos de los pueblos cercanos. Y a partir de ahí, las mujeres empiezan a atender y a socorrer a los heridos, da igual del ejército de que fueran. A partir de aquí, Henry, nuestro amigo Henry, a propósito de Henry, no podía dejar de pensar de cuánta gente se podría salvar si se organizaba así algo para todas las guerras. Ya. Y en un libro que escribió poco después, llamado Un recuerdo de Solferino, plantea la idea de crear un organismo neutral dispuesto a prestar ayuda humanitaria a quien la necesitara en una guerra, independientemente de su raza, nacionalidad o creencias, Anda. y a la que los bandos contendientes tendrían la obligación de respetar. Aquí está el germen de la Cruz Roja. Fíjate que a propósito de la historia esta de Henry, Edgarita, nos ha salido entonces el bueno. arranque, la creación, el germen, dices tú, porque esto no se hace de un día para otro. Ese es el germen. Después, ¿qué ocurre? ¿Quién interviene más? ¿Vosotros lo conocíais esta historia? No, ¿Tú, así no? tal cual no. No. Yo no. Vale, pues sigo, ¿vale? No, me salté el podcast de Concostrina ese día y no lo sabía. Y yo no, como ves, yo sí que lo escuché. Muy bien. Y pues aquí estoy. Vale, pues seguimos. La idea de nuestro Henry es asumido por un grupo de 4 influyentes suizos pertenecientes a la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, que formaron un comité para impulsar la creación de este organismo internacional. Así surgió en 1863 el Comité Internacional de la Cruz Roja. A ver, siguiente paso, para que se convirtiera la Cruz Roja así en un organismo internacional, como dices. El siguiente paso fue, ¿qué pasa siempre, no? Cuando grandes hombres convencen a un gobierno para que asuma ese criterio. Esto es lo que pasó con estas personas. Contagian al gobierno de Suiza, que apelando a su estatus de nación neutral, organiza una conferencia diplomática en 1864, en la que participan 16 estados europeos y Estados Unidos, potencia emergente en ese momento, pero no la potencia hegemónica que luego llegó a ser, acude como observadora. 12 de estos países firman el primer convenio internacional para proteger a los militares heridos. Este es el primero de los tratados internacionales que configuran la normativa internacional de la Cruz Roja. Y estaba pensando, el hecho de que la bandera de la Cruz Roja nos recuerde la cruz tal, a la bandera suiza, ¿eso tiene que ver con el origen o no? ¿Es una casualidad? Vamos a ver, apuestas. A ver si alguno de vosotros, ¿por qué creéis que la bandera de la Cruz Roja es como es? Aparte... Hombre, yo creo que tiene algo que ver con la religión también, ¿o no? Con la religión, no sé, yo había pensado en esta circunstancia de lo de, lo de Suiza. La neutralidad de Suiza y todo eso. Sí. Es que los oyentes que sepan que mis compañeros de San Amanece son muy listos. Sí, tenemos un guión también y tal. Pero yo no, hombre, que era broma. No. Pues os lo cuento. Sí. Los gobiernos que asisten a esa conferencia de 1864 decidieron que necesitaban un signo neutral y reconocible en el campo de batalla para proteger las instalaciones y al personal médico. Optaron por una cruz roja sobre fondo blanco como la bandera de la Suiza neutral, pero con los colores invertidos, si os dais cuenta. Además, era de fácil confección y se podía reconocer a la distancia debido al contraste de los dos colores. La intención original de la conferencia de 1864 era crear un símbolo universal, neutral y distintivo de protección que todos pudieran usar y reconocer. Pero en la década siguiente, la década de 1870, durante la guerra entre Rusia y Turquía, el Imperio Otomano adoptó a su propia religión y lo cambió por la media luna roja como signo protector, aunque seguía respetando la Cruz Roja. Persia, lo habréis visto en alguna película, adoptó su propio signo distintivo, el león y sol rojos.
Y en 1929, los gobiernos reconocen los tres. La situación continuó con estos tres signos hasta 1980, cuando Irán dejó de usar el antiguo signo persa del león y el sol rojos y adoptó también la media luna roja. Ahora se ha quedado en dos, entonces, en eso, ¿no? Hay un tercero, porque a partir de 1990, yo esto no lo sabía, despertó la preocupación al respecto de la neutralidad de la Cruz Roja y la media luna roja en ciertos conflictos armados con vínculos muy religiosos. Ya. Y el presidente de la Cruz Roja hizo un llamamiento para crear un emblema adicional cuando la religión fuera un conflicto. Y así se creó en 2005 otro signo protector que yo no había visto, el cristal rojo. El cristal rojo. Yo ni había ¿Lo visto habéis ni... visto alguna Yo había vez? oído hablar, pero no de... No. Y subsisten los tres ahora, ¿no? Subsisten los tres. De hecho, yo ya hice consultas en internet y cuando vi la bandera del cristal rojo sí que me sonaba, lo que pasa es que yo no la había sabido identificar. Ya. Oye, y todo esto lo originó nuestro amigo Henry, como decías, que ya lo hemos adoptado aquí como amigo del Se Amanece, Henry Dunant, que imagino que habrá tenido algún reconocimiento por todo lo que hizo, ¿no? Yo tengo claro que si viviera en esta época escucharía Se Amanece, eso tengo clarísimo, Sí, pero no sí. le dio tiempo y sí, efectivamente, en Suiza es considerado un héroe nacional y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1901. Vale. Oye, ahora, ¿qué sucede? Siglo XX, ¿qué sucede con el derecho humanitario en el siglo XX? Pues fijaros, evidentemente y hemos visto la película, en el fragmento de la película que nos has puesto, Roberto, el siglo XX vive dos puntos de inflexión muy importantes. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la Segunda Guerra Mundial, 1939 y 1945, que evidencian todo esto. Evidencian que a pesar del bienintencionado y el humanitarismo que significó la creación de la Cruz Roja, los tratados sobre derecho humanitario que se crearon en torno a la Cruz Roja fueron totalmente insuficientes. ¿Por qué? Porque no tenían en cuenta los nuevos métodos de guerra y no protegían en modo alguno la población de los propios países. Pensemos, por ejemplo, en lo que hizo el régimen nazi a muchos de sus habitantes, ¿no? Permitidme, Roberto, que ponga sobre la mesa, porque a veces, aunque lo intuimos, es imprescindible saberlo, las cifras de fallecidos, que no son más que aproximativas, que hubo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para que veamos el salto cualitativo que suponen los métodos de guerra. Fijaros, Primera Guerra Mundial, entre 15 a 30 millones de fallecidos, 21 millones de heridos. Pasemos a la Segunda Guerra Mundial con el incremento de los métodos militares y del efecto mortífero de las armas. ¿A que no sabéis cuántos muertos se calcula que hubo? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. No sé. Pues pasamos de entre 15 y 30 en la primera a entre 50 y 85 en la segunda. Cerca de 100, sí. Y en heridos pasamos de 21 millones en la primera a entre 130 a 250 millones de heridos. Si lo sumamos, suman unos 400 millones de personas que son víctimas de una manera u otra. Bueno. Oye, ¿cómo viven las sociedades de los distintos países todo esto? Pues aquí quiero poner, Jolín, y también he visto y me he sentido muy orgulloso de cómo los periodistas, como vosotros, ¿no?, habéis acompañado y ayudado a las víctimas de lo que ha pasado, ¿no?, de la Dana de la semana pasada, para que os deis cuenta que históricamente lo importante que sois los periodistas. Y la aparición de la fotografía, hasta la Primera Guerra Mundial, como hemos visto en el siglo XIX, se glorificaba y se cargaba de romanticismo la guerra. Los soldados eran masas, eran considerados masas, no individuos que resultaban muertos ni heridos. La aparición del periodismo, el desarrollo de la fotografía, el impulso de movimientos políticos democráticos eclosionan en la primera mitad del siglo XX. La sucesión de dos guerras mundiales deja a Europa agonizante y horrorizada. Ya no es una masa que es utilizada por sus reyes o por sus presidentes en guerras a capricho o por los instintos o pasiones de los gobernantes. Son millones de seres humanos muertos, heridos, abandonados a su suerte. Y la muerte es fea, huele mal, es terrible y deja señales para siempre. Además, la maldad del régimen nazi pone al descubierto cómo incluso un gobierno puede ser extremadamente cruel con sus propios ciudadanos. Y todas esas situaciones que os estoy explicando se eclosionan en la conciencia de los
pueblos y de los hombres y de las mujeres al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya, y quizá la gran, no sé si lección que toma como suya el mundo es que la democracia es el sistema, el que hemos elegido, dicen algunos que el menos malo, etcétera, pero que la democracia por sí sola no es una vacuna contra la maldad, contra el totalitarismo, ¿no? Imagino. Esta es la gran lección, ¿no? La gran lección que ahora tenemos que recordar en estos tiempos tan duros. La democracia por sí sola no es una vacuna. Hitler fue aupado al poder por las urnas y se sirvió del Estado de Derecho para desmontarlo y montar un régimen de terror. Eso implica, y es la gran conclusión del día de hoy, que los derechos humanos tienen que estar por encima de las leyes, que las leyes no lo pueden desconocer. Por tanto, se configura un concepto de derechos humanos como valores inherentes a la dignidad de las personas que preexisten a las normas y que las normas tienen que respetar en todo caso y condición. No cabe ninguna excepción en ninguna circunstancia con los derechos humanos. Y ahí es donde se elevan a las constituciones, se incorporan a las constituciones a los derechos humanos y de ahí surgen los derechos humanos en tratados internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949 y de los Convenios de Ginebra de 1949. Bueno, siglo XXI, hay guerras en el mundo. Ayer ganó Donald Trump en las elecciones. Félix Martín, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme para vosotros. Hasta la próxima semana. Bueno, la actualidad política, por cierto, Laura Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Evidentemente todo gira en torno a la victoria de Donald Trump. Ha ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es el tema del día. No sé si por suavizar un poquito la cosa lo podemos llevar al mundo del cine. Vamos a intentarlo, sí, vamos a traerlo al cine porque el actual presidente es muchas cosas y entre ellas digamos que es semiactor. Ha hecho cameos en películas y series muy diferentes y hoy vamos a recordar esa faceta suya. Aunque hace unas semanas se estrenó un peculiar biopic sobre él, del que ya hemos hablado aquí, debemos recordar que el dirigente estadounidense lleva apareciendo en la gran pantalla desde el año 89. Su primera intervención en el cine fue un drama erótico protagonizado por Bo Derek. Se llamaba Los fantasmas no pueden hacerlo. Bien, señores. Espero haber hablado claramente y sin ambigüedades. Ya que, por el aspecto de esta sala, el trabajo que estamos haciendo hoy aquí no es un trabajo para mujeres. ¿Me equivoco? Se ha decidido que no hay ningún punto que deba ser discutido. Los temas que se han tocado no dan lugar a la ambigüedad. Toda retórica está fuera de lugar. Debe usted ceder. ¿Ese es Donald Trump doblado? Ese es. Uno de los cameos más recordados por todos es el que hizo en Solo en Casa 2, la segunda parte de esta comedia navideña tan famosa, protagonizada por Macaulay Culkin. Los invitados a nuestro programa se hospedan en el famoso Hotel Planeta. En esta entrega, el pequeño Kevin se pierde en Nueva York y se topa con Trump. Perdone, ¿dónde está la recepción? Al final del pasillo, a la izquierda. Gracias. Pero sin lugar a dudas, una de mis apariciones preferidas tiene lugar en la pequeña pantalla, no en la grande, y en este contexto. A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba, mi trono me esperaba, el príncipe llegaba. La famosísima serie de Will Smith emitida entre el año 90 y el 96 en la NBC también contó con la breve aparición estelar del multimillonario Trump. Oiga, antes de que pasemos a mayores, hay algo que debo decirles. Disculpe, pero yo sí que tengo algo que decirle primero. Gracias por arruinar mi vida. ¿Qué has hecho? Todo el mundo me echa la culpa de todo. De todo. A ver, no todo ha sido comedia, ni no todo ha sido cine popular. También, ¿cómo se dice, Ferreras? Trump, dices tú, ¿no? Trump o Harris. Harris o Trump. Trump, como dice Ferreras, ha salido en cintas de autores importantísimos en el cine contemporáneo. Como Woody Allen, que en Celebrity... El amigo de Edgarita, vale. que en Celebrity contó con él una décima de segundo como parte del elenco. Pero ¿sabéis qué género cinematográfico que tanto me gusta a mí ha dominado también el presidente? ¿Cosas nazis? No. Rom-com y Donald Trump. ¿Qué puede salir mal? Esto es Amor con preaviso, una comedia romántica protagonizada por dos grandes, enormes del género, Hugh Grant y Sandra Bullock. ¡Wey! ¿Trump? Así que Kelson te ha dejado plantado. No es exacto. Civilizadamente llegamos al acuerdo de que no podía soportarme. ¿Y quién es tu nueva asesora legal? Porque si vale, te aseguro que te la robaré. Deja que lo dude, me es muy leal. Muy bien, ya lo veremos. Bueno, ¿y todo esto dónde lo podemos ver? Lo citado. En Disney Plus, Netflix y Filmin. Muy bien. ¿Y Cine Solé no está? No. Si amanece,
Nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.